Mi familia me excluyó de un viaje de vacaciones, pero esperaban que yo cuidara a sus hijos mientras ellos celebraban el cumpleaños de mamá. Así que apagué mi teléfono y me fui de viaje mientras ellos se quedaban con los niños en mi puerta. Mi nombre es Ashley y a los 32 años, he pasado la última década construyendo mi carrera como gerente en Preston and Associates. Mientras mis hermanas menores, Sarah y Emma, estaban ocupadas formando sus familias, yo escalaba la escalera corporativa. No me malinterpreten, amo mi trabajo, pero a veces me pregunto si me perdí algo en el camino. Sin esposo, sin hijos, solo yo y mi oficina en la esquina con vista a la ciudad. Era un martes por la mañana cualquiera cuando sonó mi teléfono. El nombre de Sarah parpadeó en la pantalla, y contesté mientras ordenaba una pila de informes en mi escritorio. Hola, la voz de Sarah resonó alegre por el altavoz. A los 26 años, mi hermana menor siempre había sido la más vivaz. ¿Tienes un minuto? Claro, ¿qué pasa? Aparté algunos papeles, escuchando a medias mientras revisaba los números trimestrales. Entonces, sabes que mamá cumple 2 de enero de 1960 meses, ¿verdad? Hizo una pausa por un instante. Bueno, estamos planeando algo especial y necesitamos que todos colaboremos. Eso captó mi atención. Ok, ¿de cuánto estamos hablando? Cuando Sarah dijo la cifra, casi me atraganto con mi café. Era más de lo que había gastado en mis últimas vacaciones, que, ahora que lo pienso, fueron hace 3 años. Sé que es mucho, Sarah se apresuró a añadir, pero es por mamá, ¿sabes? No, está bien, dije, abriendo ya mi aplicación bancaria. Lo transferiré ahora mismo. Genial. Ah, y una cosa más, asegúrate de tomarte una semana libre en el trabajo para la celebración. No planees nada más para ese tiempo, ¿de acuerdo? Las siguientes semanas pasaron volando en un torbellino de reuniones y plazos. De vez en cuando me preguntaba qué estarían planeando mis hermanas con todo ese dinero, pero cada vez que preguntaba, me respondían vagamente. Finalmente, el trabajo se apoderó de mí y el cumpleaños de mamá quedó en un segundo plano. Luego llegó la cena del sábado. Nos reunimos todos en casa de nuestros padres, mamá y papá, mis hermanas, la tía Susan y sus hijos, mis primos Michael y Rachel. El familiar caos de la cena familiar nos rodeaba, papá contando sus mismos viejos chistes, mamá preocupándose por los platos de todos, las cosas de siempre. Fue entonces cuando Sarah soltó la bomba. Entonces, dijo, moviendo sus guisantes en el plato con estudiada indiferencia, finalmente tenemos todo arreglado para el cumpleaños de mamá. Todos vamos a pasar una semana en Mountain Pine Resort. La mesa estalló en charlas emocionadas. Mamá estaba radiante, papá ya hablaba de ir a las pistas, y mis hermanas discutían qué pistas de esquí querían probar. ¿Por qué nadie me dijo antes?, pregunté, sintiéndome un poco excluida. Ni siquiera tengo un traje de esquí y apenas hay tiempo para conseguir uno ahora. La mesa se quedó en silencio. Demasiado silencio. Mamá se aclaró la garganta, y sentí un nudo en el estómago antes de que siquiera abriera la boca. En realidad, cariño, dijo, con ese tono que usaba cuando estaba a punto de pedir un favor que sabía que no podía rechazar, esperábamos que pudieras hacernos a todos un gran favor y cuidar a los niños mientras estemos allí. Miré a mi familia reunida alrededor de la mesa de la cena, esperando que alguien se riera, que dijera que todo era una broma. Pero el silencio se alargó, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos contra los platos. ¿Quieren que cuide a los niños?, logré decir finalmente. ¿A los 5? Mi mente comenzó a contarlos automáticamente: Jason, el niño pequeño de Emma, Lucy, la bebé de Sarah, los gemelos de mi primo Michael, Tom y Anna, y Pete, el hijo de Rachel. 5 niños menores de 7 años. Bueno, eres tan buena con ellos, dijo mamá, como si eso lo explicara todo. Adoran a su tía Ashley. Volví a mirar alrededor de la mesa, aún esperando ver un atisbo de humor en los ojos de alguien. No había ninguno, solo caras expectantes esperando mi habitual sí. Pero eso no es justo, me oí decir, mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. Yo también quiero celebrar con todos. Es el cumpleaños de mamá. Emma, mi hermana de 28 años, dejó el tenedor con un suspiro. Vamos, Ashley, de todos modos te aburrirás allí. Va a ser ruidoso y lleno de gente. ¿Aburrida?, repetí. ¿Aburrida?
¿Cómo sabes si me aburriría? Bueno, continuó, intercambiando miradas con Sara, eres genial con los niños, te adoran, y seamos honestos, no es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. ¿Un descanso de la vida familiar? Sentí que mi pecho se oprimía. ¿Qué se supone que significa eso? Sara intervino, su voz con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Solo quiere decir que no tienes hijos o esposo de quienes escapar. El resto de nosotras, necesitamos este descanso, ¿entiendes? ¿Verdad? Las judías verdes en mi plato se nublaron mientras parpadeaba para contener las lágrimas. No les daría la satisfacción de verme llorar. En cambio, retiré mi silla silenciosamente y me puse de pie. Ashley, la voz de mamá tenía una nota de preocupación, pero no suficiente para detenerme. Sin decir una palabra, tomé mi bolso del mostrador y me dirigí hacia la puerta. Nadie se movió para detenerme, nadie me llamó. El único sonido que me siguió fue la voz de mamá que llegaba desde el comedor, no te preocupes, al principio estará un poco ofendida, pero se le pasará. Siempre lo hace. Mientras caminaba hacia mi coche, sus voces se desvanecieron detrás de mí, ya pasando a discutir pistas de esquí y ropa de invierno. El aire de la noche estaba fresco contra mi cara, ayudando a despejar mi mente. 10 años poniendo a todos los demás primero, siendo la responsable, la confiable, y esto es lo que obtuve a cambio. La peor parte ni siquiera fue la solicitud de niñera, fue la casualidad con la que asumieron que estaría de acuerdo, la forma en que habían planeado todo esto sin mí, usando mi dinero, mi tiempo, mis días de vacaciones, sin siquiera preguntar, como si yo fuera solo un recurso para ser utilizado, no un miembro de la familia para ser incluido. Pasé la mitad de la noche dando vueltas por mi apartamento, reviviendo cada cena familiar, cada día festivo, cada momento en el que dejé todo para ayudar a alguien más. Los recuerdos me invadieron, cada uno adquiriendo un significado nuevo y más oscuro a la luz de los eventos de esta noche. Ahí estaba yo a los 16, haciendo la cena mientras mamá ayudaba a Emma con su tarea. Yo a los 18, rechazando un viaje de vacaciones de primavera con amigos para cuidar a Sara mientras nuestros padres se tomaban una escapada de fin de semana. A los 21, trabajando en 2 empleos durante la universidad para ayudar a pagar el vestido de graduación de Emma. Las imágenes seguían llegando, año tras año, sacrificio tras sacrificio. Ashley, ¿puedes cuidar a Jason por unas horas? Realmente necesito un descanso, la voz de Emma resonaba en mi cabeza. Ashley, ¿te importaría llevar a los gemelos el fin de semana? La familiar solicitud de Michael se repetía como un disco rayado. Rachel está abrumada con Pete y eres tan buena con los niños. Siempre había dicho que sí. Siempre. Incluso cuando tenía reuniones importantes al día siguiente, incluso cuando estaba agotada por mi propia semana de trabajo. Me sentía orgullosa de ser la confiable, la hermana responsable, la hija perfecta. Me derrumbé en mi sofá, el cuero frío contra mi piel. Los álbumes de fotos en mi mesa de centro llamaron mi atención, vacaciones familiares donde siempre era yo la que estaba detrás de la cámara, reuniones festivas donde siempre estaba en la cocina mientras todos los demás reían en la sala de estar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería yo? No es como si necesitaras un descanso de la vida familiar. Las palabras de Sara seguían resonando en mi cabeza, como si mi vida, mi carrera, mis elecciones fueran de alguna manera menos válidas porque no estaba casada y con hijos. Como si todos mis sacrificios no significaran nada porque no encajaban en su definición de lo que importaba. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Di vueltas y vueltas, recordando cómo había trabajado durante la universidad con una beca, decidida a no ser una carga financiera para mis padres. Cómo había comenzado mi carrera inmediatamente después de graduarme, ayudando a mis 2 hermanas a ir a la escuela. Todas esas noches tardías en la oficina, escalando la escalera corporativa, enviando grandes sumas de mi salario a casa para ayudar con los gastos familiares. Por la mañana, había tomado una decisión. No era una persona conflictiva, nunca lo había sido. Tenía que haber una manera de resolver esto pacíficamente, de hacerles entender sin causar una ruptura familiar. Así que hice lo que siempre había hecho cuando había un problema, intenté arreglarlo. Esperé hasta una hora razonable el domingo por la mañana antes de tomar mi teléfono. Mamá contestó al tercer timbre. Hola mamá, dije, manteniendo la voz firme. He estado pensando en el viaje al resort. En realidad, tengo una solución.
Pagaré por una niñera profesional para los 5 niños. De esa manera, todos podrán disfrutar la celebración juntos. El silencio al otro lado de la línea se prolongó por un momento, demasiado largo. Eso no funcionará, Ashley, dijo finalmente mamá, con voz tensa. No podemos confiar en un extraño para cuidar a los niños. Están acostumbrados a ti. Mamá, yo también quiero ser parte de la celebración, intenté explicar. Quiero estar allí para tu cumpleaños. Podría encontrar una muy buena niñera, alguien con excelentes referencias, ¿sabes? No eres exactamente una mariposa social, me interrumpió, su voz cortante. Probablemente te sentirías incómoda con todo el ruido y la actividad de todos modos. Los niños te mantendrán ocupada y disfrutas pasando tiempo con ellos. Es perfecto para todos. El clic de la llamada terminando resonó en mi oído antes de que pudiera responder. Me quedé sentada, con el teléfono aún pegado a mi oído, mientras las palabras de mi madre calaban hondo. Ni siquiera se había molestado en despedirse. Todavía estaba mirando mi teléfono, procesando el brusco final de llamada de mi madre, cuando volvió a vibrar. El nombre de Sara parpadeó en la pantalla. ¿Cómo te atreves?, siseó antes de que pudiera siquiera decir hola. Mamá acaba de contarme tu pequeña sugerencia sobre contratar una niñera. ¿Estás tratando de arruinarlo todo? Me senté más derecha, el tono hostil de mi hermana me tomó por sorpresa. ¿Arruinarlo todo? Estoy tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Ya tenemos una solución, la voz de Sara se elevó. Todo está planeado, Ashley, todo. Y ahora estás siendo completamente egoísta, tratando de cambiar todos nuestros arreglos en el último minuto. La acusación me golpeó como una bofetada. Estoy siendo egoísta. Sí, lo estás. Hemos estado planeando esto durante semanas, todos están emocionados, el resort está reservado, las actividades están programadas, y ahora quieres estropear todo porque no puedes hacer esta única cosa por la familia. Mi mano comenzó a temblar. ¿Una cosa? ¿En serio? ¿Sabes qué? Si arruinas este viaje para todos, si arruinas la celebración del cumpleaños de mamá, no te molestes en hablarme de nuevo. Lo digo en serio, Ashley. La línea se cortó. Me quedé sentada allí, atónita por la amenaza de mi hermana pequeña. Luego mi teléfono vibró con mensajes entrantes. Esta vez de Emma. La familia debe permanecer unida, decía su primer mensaje. Todos nos ayudamos unos a otros. Apareció otro mensaje. ¿Recuerdas cuando regué tus flores el año pasado mientras estabas en esa conferencia? Y otro más. Eres buena con los niños, te quieren. ¿Por qué no puedes simplemente olvidar el resentimiento y pensar en lo que es mejor para la familia? Mis dedos volaron sobre el teclado mientras respondía. Una familia de verdad no se aprovecha una de la otra. Una familia de verdad respeta los deseos de los demás e incluye a todos en sus planes. Una familia de verdad no manipula ni culpa a los demás. Vi aparecer y desaparecer los 3 puntos varias veces, pero no llegó ninguna respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta. La forma en que habían pedido dinero sin explicar para qué era. La forma cuidadosa en que me dijeron que tomara tiempo libre en el trabajo sin mencionar el resort. La forma casual en que habían anunciado sus planes en la cena, como si todo ya estuviera decidido. Lo habían planeado todo desde el principio. Mientras yo trabajaba hasta tarde, mientras cuidaba a sus hijos, mientras era la hija y hermana perfecta, ellos estaban organizando secretamente este viaje. Habían usado mi dinero, arreglado mi horario y planeado descargarme a 5 niños sin siquiera una conversación. Y ahora que no estaba siguiendo su guión, estaban intentando todas las tácticas de manipulación que se les ocurrían, culpa, amenazas, chantaje emocional, para forzarme de vuelta a la caja que habían creado para mí. Algo extraño sucede cuando finalmente ves a través de la niebla de la manipulación. De repente, todo se vuelve claro como el cristal. Me sentí más ligera que en años. La culpa que me había estado agobiando fue reemplazada por otra cosa, determinación. Abrí mi portátil y comencé a buscar. En 1 hora, había reservado un hotel frente a la playa en Florida. Nada demasiado lujoso, pero tenía un balcón con vista al océano y estaba a poca distancia de todo lo que pudiera necesitar. Incluso me di el gusto de un billete de avión de primera clase. Después de todo,
tenía mucho dinero ya que no estaría esquiando. Los días siguientes en el trabajo fueron sorprendentemente pacíficos. Mi familia había dejado de llamar y enviar mensajes. Probablemente pensaron que estaba en casa preparándome para una semana de cuidado de niños, tal vez comprando bocadillos adicionales y planeando actividades. La idea me hizo sonreír mientras empacaba mi ropa de playa y mi nuevo traje de baño. ¿Te vas de vacaciones tropicales en pleno invierno?, preguntó mi colega Janet cuando me vio revisando el pronóstico del tiempo de Florida. A veces necesitas hacer algo inesperado, respondí, sorprendida de lo bien que se sentía decir esas palabras en voz alta. La mañana de mi vuelo, di una última mirada a mi apartamento. Había limpiado todo meticulosamente, supongo que por fuerza de la costumbre. La nevera vacía, las ventanas correctamente cerradas, todo en perfecto orden, como siempre. Excepto que esta vez, no estaría aquí para responder ninguna llamada desesperada pidiendo niñera. Mientras el avión despegaba, apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolso. Sin redes sociales, sin correo electrónico, sin drama familiar. Solo yo, la playa y una semana entera de libertad. El aire de Florida me golpeó como un cálido abrazo al salir del aeropuerto. Las palmeras se balanceaban con la brisa, y podía oler la sal del océano incluso desde aquí. Mi habitación de hotel era incluso mejor que las fotos. El balcón ofrecía una vista perfecta del infinito horizonte azul, y podía oír las olas rompiendo contra la orilla. Esa primera tarde, caminé descalza por la playa, dejando que la arena caliente se apretujara entre mis dedos. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo así? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? Nadé en la piscina del hotel, leí un libro sin interrupciones y cené en un tranquilo restaurante junto a la playa donde nadie me necesitaba para cortarles la comida o limpiar sus derrames. Vi la puesta de sol desde mi balcón, sorbiendo una copa de vino sin pensar ni una sola vez en las rutinas de acostarse o los horarios de la mañana. Mi última mañana en Florida, saboreé mis últimos momentos de paz. Sabía que tendría que volver a encender mi teléfono eventualmente, enfrentar el caos que había dejado atrás. Pero no esperaba encontrarme exactamente con lo que encontré. Cuando mi teléfono finalmente se encendió, comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de voz, llamadas, cientos de ellos. La marca de tiempo mostraba que habían comenzado exactamente una semana antes, temprano en la mañana. Mis manos temblaron ligeramente mientras comenzaba a desplazarse por ellos. Los primeros mensajes eran de Sara: ¿dónde estás? Estamos afuera de tu casa. Luego Emma: Ashley, abre la puerta. Los niños se están poniendo inquietos. Michael: oye, trajimos a Tom y Anna como planeado, ¿estás en casa? Rachel: Ashley, ¿qué está pasando? Pete está preguntando por su tías. Mientras leía los mensajes, podía visualizar perfectamente la escena, mis hermanas y primos parados afuera de mi casa vacía con 5 niños confundidos, sus maletas empacadas para el resort, sus planes cuidadosamente trazados desmoronándose a su alrededor. El tono de los mensajes cambió rápidamente de confusión a pánico. Ashley, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Coge el teléfono. ¿Qué se supone que hagamos con los niños? No puedes simplemente desaparecer así. Luego vino la ira. Los mensajes de Sara se volvieron desagradables: bruja egoísta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Emma no era mucho mejor: no puedo creer que seas tan inmadura. El cumpleaños de mamá está arruinado por tu culpa. Los mensajes de mi tía Susan me hicieron abrir los ojos: nunca la había visto usar ese tipo de lenguaje antes. Pequeña mocosa desagradecida. Lo has arruinado todo. Estos niños contaban contigo. Los mensajes de mamá comenzaron más tarde en el día: estoy tan decepcionada de ti, Ashley. Nunca pensé que serías tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá, que rara vez enviaba mensajes, solo había enviado uno: tu madre está llorando. Espero que estés feliz contigo misma. Los mensajes de voz eran peores. Podía oír la ira, la decepción, las acusaciones en sus voces. De repente aparecieron mensajes de familiares lejanos con los que no había hablado en meses, todos ellos condenando mi comportamiento. Siempre has sido tan confiable, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Esos pobres niños. Lo has arruinado todo.
Me quedé sentada en mi tranquila habitación de hotel, leyendo mensaje tras mensaje, aprendiendo exactamente lo que mi familia pensaba de mí cuando finalmente dejé de ser su solución conveniente. Las palabras que usaron, los nombres que me llamaron, las suposiciones que hicieron sobre mi carácter, fue como conocer a una familia completamente nueva, una que se había estado escondiendo detrás de sonrisas falsas y solicitudes casuales de favores. Sin responder a ninguno de ellos, hice mis maletas y me dirigí al aeropuerto. Era hora de volver a casa, pero no era la misma Ashley que se había ido una semana antes. Esa Ashley podría haberse disculpado, podría haberse sentido culpable, podría haber intentado compensarlos a todos. Pero esa Ashley se había ido. Acababa de terminar de desempacar mi ropa de playa cuando oí los golpes agresivos en mi puerta principal. Antes de que pudiera siquiera llegar a ella, oí una llave girando en la cerradura, la llave de emergencia que le había dado a mi madre años atrás, por si acaso. Entraron como una tormenta furiosa, mamá liderando la carga, Emma y Sara flanqueando sus lados, todas ellas rojas y con los ojos desorbitados. La sensación de paz que había cultivado en Florida se evaporó al instante. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, gritó Sara, dando un paso adelante. Lo arruinaste todo. Todo. Me mantuve firme, observándolas desatar su furia en mi sala de estar, la misma sala de estar donde había cuidado a sus hijos incontables veces, donde había cancelado mis propios planes para acomodar sus emergencias, donde siempre había sido la confiable. Mike y John se negaron a quedarse con los niños, espetó Emma, refiriéndose a sus esposos. Ambos de repente tuvieron asuntos importantes que atender. Así que Sara tuvo que quedarse en casa con los 5 niños mientras nosotros íbamos al resort. Se perdió el cumpleaños de mamá por tu culpa. Todo el viaje estuvo arruinado, añadió mamá, su voz aumentando. Nadie pudo disfrutar. Todo lo que hicimos fue hablar de cómo nos traicionaste, cómo decepcionaste a todos. Tu padre ni siquiera pudo esquiar correctamente, estaba tan molesto. Continuaron su diatriba, hablando unas sobre otras, cada una tratando de superar a las demás al expresar su decepción e ira. Cuanto más hablaban, más absurdo parecía todo, hasta que algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera en que esperaban. Comencé a reír. El sonido de la risa cortó sus acusaciones como un cuchillo. Se detuvieron a mitad de frase, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mamá, su cara enrojeciendo más. ¿Qué podría ser gracioso en esta situación? Me limpié las lágrimas de risa de los ojos. ¿No ven lo ridículo que es esto? De verdad no entienden lo absurdo que suenan ahora mismo. Absurdo, espetó Emma, ¿qué hay de absurdo en? Ustedes planearon secretamente todo este viaje, la interrumpí, mi risa desvaneciéndose pero mi voz firme. Decidieron, sin preguntarme, que yo cuidaría a sus hijos. Tomaron mi dinero, me dijeron que tomara tiempo libre en el trabajo y luego simplemente asumieron que seguiría sus planes. Y ahora que todo se desmoronó por sus suposiciones, están aquí llamándome la villana. Pero siempre has ayudado antes, dijo mamá, su voz más pequeña ahora, confundida. Nunca has dicho que no. Y ese es exactamente el problema, intervine. Como siempre ayudé, comenzaron a aprovecharse de mí. Dejaron de verme como una hija o una hermana y comenzaron a verme como una niñera gratis. Dejaron de considerar mis sentimientos, mis planes, mi vida. Eso no es cierto, protestó Sara, pero su voz carecía de convicción. ¿En serio?, levanté una ceja. Entonces, ¿por qué no me incluyeron en la planificación? ¿Por qué no me preguntaron si quería ir al resort? ¿Por qué simplemente asumieron que estaría feliz de quedarme atrás con 5 niños mientras todos los demás celebraban? Observé sus caras, esperando ver algún reconocimiento, alguna comprensión de cómo me trataron. En cambio, vi que sus expresiones se endurecían. Estás siendo egoísta, dijo mamá, su voz fría. Has arruinado mi cumpleaños. Has lastimado a tus hermanas. Has decepcionado a los niños. No así te crié. Sentí que el último hilo de esperanza se rompía. No, mamá. Ustedes son las egoístas. Toda esta situación es culpa suya, no mía. Mamá se irguió a toda su altura, su rostro como una piedra. Si así te sientes, entonces tal vez ya no tengo una hija llamada Ashley. Si eso es lo que quieres, mamá, dije en voz baja, entonces que así sea.
Han pasado 6 semanas desde esa confrontación final en mi sala de estar. 6 semanas de silencio, roto solo por alguna que otra notificación cuando uno de mis familiares hace otra publicación velada en las redes sociales. Algunas personas solo piensan en sí mismas, escribió mamá la semana pasada, seguida de una docena de comentarios comprensivos de parientes y amigos de la familia que solo conocen su versión de la historia. La familia siempre debe ser lo primero, publicó Sara ayer con una foto de su hija, tan bendecida de tener personas en mi vida que entienden lo que eso realmente significa. Lo último de Emma fue un largo párrafo sobre personas tóxicas que destruyen los lazos familiares con su egoísmo. No me etiquetó, por supuesto, pero todos sabían de quién estaba hablando. Hace unos meses, estas publicaciones me habrían devastado. Habría pasado horas elaborando respuestas en mi cabeza, perdiendo el sueño por sus palabras, preguntándome si tal vez tenían razón. Pero ahora, simplemente las ignoro, a veces con una pequeña sonrisa por lo predecibles que se han vuelto. He cambiado mi rutina. En lugar de pasar mis fines de semana de guardia para llamadas de niñera de emergencia, me he unido a un club de lectura local. La primera reunión se sintió extraña, sentada en una cafetería un sábado por la mañana, sabiendo que mi teléfono no sonaría con una súplica desesperada de una de mis hermanas. La semana pasada, reservé otras vacaciones, un viaje a Europa en primavera. No tuve que consultar el horario de nadie ni asegurarme de que no entrara en conflicto con las necesidades de alguien más. Simplemente vi una buena oferta y la aproveché. A veces, en momentos de tranquilidad, pienso en mis sobrinos y sobrinas. Los echo de menos, pero no la forma en que fueron usados como armas contra mí. Espero que algún día, cuando sean mayores, entiendan. Quizás incluso reconozcan los mismos patrones en sus propias vidas y elijan de manera diferente. Todavía tengo la llave de emergencia que mamá usó ese último día. Probablemente debería devolverla por correo, pero algo me detiene cada vez que pienso en ello. Quizás una parte de mí espera que algún día entiendan, que vean cuán injustas fueron sus acciones y expectativas, cómo se aprovecharon de mi amor por ellos. Que se den cuenta de que la familia no significa sacrificarse para satisfacer las necesidades de todos los demás. Pero ya no estoy esperando ese día. No estoy poniendo mi vida en espera, esperando su aprobación o comprensión. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo a mí misma primero, y se siente bien. Ayer, eliminé el chat grupal familiar de mi teléfono. No hice un anuncio al respecto ni intenté explicarme. Simplemente me retiré silenciosamente de una obligación más, de una fuente más de estrés. Algunos podrían llamar a esto egoísmo. Mi familia ciertamente lo hace. Pero he aprendido que hay una diferencia entre ser egoísta y tener amor propio. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de las personas que no pueden ver tu valor más allá de lo que puedes hacer por ellas.